Saludos a todos los que ven y oyen este programa. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios por la inquietud que ha puesto en los corazones de cada uno para compartir la palabra, para aprender. Dios bendice a la gente que tiene sed, que tiene hambre de Él. Y cuando nosotros queremos conocer de Dios, Dios nos encamina a su palabra, nos encamina a donde vamos a crecer. Él nos ubica con personas, nos ubica en lugares. Él nos encamina a ver, a oír y a entender las cosas que vienen de su presencia. El mensaje que viene de su presencia trae su esencia, trae su espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros si entendemos bien, si tenemos una comunicación directa con Dios? ¿Cómo sabemos si la palabra que estamos escuchando es de Dios o son ideas humanas simplemente? La Biblia nos habla acerca de algo muy especial. Se llama el testimonio del Espíritu. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando Él se iba, le dijo, miren, no se preocupen que yo les voy a enviar el Consolador. El Padre va a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a dar testimonio de mí. Y eso está en 1 Juan 5, 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando hablamos del testimonio de alguien, estamos hablando acerca de un hecho o un acontecimiento. Un testimonio es dado por alguien que ve, que escucha o que está allí. Y cuando Él nos dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El que nos da testimonio acerca de las cosas de Dios es el Espíritu de Dios, porque Él está presente en todo lugar. Y Él está presente donde nadie más tiene acceso. Dice la palabra en Corintios, que ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Que Él escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Cuando usted tiene hambre y sed de Dios es porque el Espíritu Santo ha estado tocando su corazón y ha estado estimulándolo, ha estado guiándolo, encaminándolo. El Espíritu de verdad nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios nos da testimonio de las cosas que son de Dios. Ahora bien, cuando nosotros oímos la palabra y entendemos, vemos que Dios es real y entendemos que necesitamos a Jesús, entonces cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, nuestro espíritu se activa y ocurre lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, es porque alguien ha hablado a nuestras vidas la palabra de Dios. O nosotros hemos visto el testimonio de Dios, las cosas de Dios, hemos pensado en Él. A través de su creación, de toda su naturaleza, Él muestra su grandeza, Él muestra su poder, Él muestra las cosas que normalmente la gente no ve. Dice que las cosas invisibles de Dios se ven claramente a través de toda la creación. Cuando una persona está con esa búsqueda intensa de Dios, entonces Dios se revela su vida, bien sea a través de su palabra, a través de lo que otros le cuentan, a través del testimonio que otros le dan. A veces vemos personas que son distintas, personas en las que hay paz, personas en las que hay gozo, hay deleite, que a pesar de las situaciones difíciles que vivan, ellos no se desmoronan o se levantan rápidamente, se fortalecen. Eso nos llama la atención, eso es como una zarza ardiente, eso nos atrae. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que tiene él o ella? Eso yo lo necesito. Ahí está el Espíritu Santo actuando, trabajando. Cuando tú dices, lo necesito, yo necesito al Dios de él, al Dios de ella. Entonces, cuando escuchas la palabra y te das cuenta que tu vida sin Dios no puede seguir, que tú necesitas a Jesús para seguir adelante, que tú necesitas
ser perdonado de tus pecados y reconocer que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, entonces se activa tu espíritu, esa parte de ti que estaba muerta. Cuando nosotros reconocemos la verdad, escuchamos la verdad, cuando la verdad crea un impacto en nuestro corazón, entonces podemos decir que nuestro espíritu ha vuelto a nacer. Esa parte interna que estaba, digamos, cauterizada, endurecida, que estaba cautiva y no tenía expresión, esa parte de nosotros que se llama nuestro espíritu, vuelve a nacer. Y entonces se activa en nosotros todo un proceso de regeneración en el que Jesús viene a reinar. Dice la palabra que el Señor nos sella en el corazón y su sello es seguridad, es tangibilidad. Cuando vemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, viene a darnos testimonio de Jesús. Hay una seguridad interna de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es real, que Él viene a morar dentro de nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama el testimonio del Espíritu. ¿Cuántos tenemos el testimonio del Espíritu? ¿Cómo identificar el testimonio del Espíritu? Siempre este testimonio es ese sentido de pertenencia, que ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Él nos libró del presente siglo malo, Él nos libró de una mente de condenación. Dice la palabra que por su sangre nuestras conciencias son limpiadas de obras muertas y le podemos servir a Él. Podemos estar con un corazón limpio, podemos estar delante de Él y continuamente estamos convenciéndonos de las cosas que debemos y no debemos hacer. Eso se llama discernimiento, cuando entendemos lo bueno y lo malo y podemos tomar decisiones por lo mejor. Entonces es cuando nuestro espíritu está fuerte, es cuando el espíritu domina, es cuando el Señor es nuestro Dios y nuestro Señor. Ahora, Él nos deja este testimonio del Espíritu de nuestras vidas para que podamos hacer lo correcto, para que podamos tomar decisiones correctas, para que podamos nosotros entender su voz y seguirla. Entender la voz de Dios es lo que nos garantiza a nosotros obedecer la verdad. Sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, que la Biblia es la mente de Dios escrita en palabras, que nosotros podemos leerla, está a nuestra disposición, podemos meditarla, pero el testimonio del Espíritu es la revelación de esa palabra escrita. Cuando esa palabra cobra vida en cada uno de nosotros es porque el Señor nos está enseñando, el Espíritu Santo nos está enseñando. Y cuando tenemos el testimonio de Dios en nuestros corazones, mira, nada ni nadie nos puede mover. El testimonio de Jesús en nuestras vidas es muy importante porque Él nos dirige, Él nos direcciona, nos guía. El Señor nos permite estar en confianza. Cuando tenemos el testimonio de Cristo en nosotros, entonces no nos pueden mover ni hacia lo malo, ni hacia lo exageradamente bueno, entre comillas. No nos puede mover ni a estados de ánimo, de extrema tristeza, ni a un orgullo y a una prepotencia que no tiene medida. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hablándonos y somos sensibles a su voz, entonces el equilibrio en el corazón es algo que estamos continuamente buscando, que estamos guardando, que estamos cuidando. ¿Para qué nos sirve el testimonio de Cristo en nuestros corazones? ¿De qué nos sirve el testimonio de Cristo en nuestros corazones? El testimonio de Cristo nos permite discernir. El testimonio de Cristo nos permite acomodar lo espiritual a lo espiritual. En nuestra vida diaria nos damos cuenta de las cosas que no nos sirven, de cosas que entristecen a Dios, de estados, digamos, de pensamiento que no nos convienen.
El testimonio de Cristo nos empieza a convencer en detalles pequeños en nuestra vida y a decirnos: cuídate, cuidado, cuidado, no le des cabida a esto, cuídate, mira, entrégalo a Dios, suelta la carga, entrégala delante del Señor, Dios hará. Cuando el testimonio de Cristo está firme en nuestro corazón, es como un ancla que nos permite cimentarnos con firmeza en la palabra que Dios nos ha dado, en la dirección que Dios nos ha dado. Sabes que las circunstancias van y vienen y las circunstancias gritan de una manera desesperada. Y circunstancialmente nosotros cambiamos de dirección para uno y otro lado así con mucha facilidad. Pero cuando el testimonio de Cristo está en nuestro corazón, entonces nos hace inamovibles. El testimonio de Cristo nos permite a veces nadar por debajo de la corriente o volar por encima de aires violentos. Yo recuerdo una vez que estaba en un lugar de mucha corriente, en un río pequeño, pero de una corriente impresionante. Y yo casi me ahogo allí, pero era un lugar de indígenas y cuando vi a unos niños nadando contra la corriente, yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Y alguien me explicó y me dijo, es que ellos nadan por debajo de la corriente. Y dije, wow, qué atléticos, qué impresionante. Para mí sería muy difícil hacer eso. Sin embargo, en el Espíritu, el Señor nos permite discernir. Y no discernir y tomar decisiones con mucha inteligencia, basados en la palabra. Cuando te guías por la palabra, no vas a enfrentar una situación de esas terribles allí de frente. Muchas veces necesitas ir por debajo, ir por encima, ir de acuerdo a lo que Dios te dice en el corazón. Porque esas corrientes de negatividad, esas corrientes de debilidad, de tristeza, de angustia, de dolor, esas corrientes que te hacen, estar, con la brújula un poco alocada porque no se entiende qué es lo que está pasando. Bueno, esas corrientes pasan, pero el testimonio del Espíritu queda. El testimonio del Espíritu nos convence de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Hay gente que piensa que es muy difícil entender ese testimonio del Espíritu, pero una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón y tienes seguridad de salvación, tu espíritu se activa para escuchar la voz de Dios. Tu espíritu se activa para entender los pensamientos de Dios. Tu espíritu se activa para crecer y entrar en un proceso de formación en el que el carácter de Cristo se desarrolle en tu vida. Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y ahí lo que nos queda es crecer y avanzar. ¿Cómo crecemos? Crecemos a través de la oración, de la comunión diaria con Dios. Crecemos a través de la palabra, de la lectura y la meditación de la palabra. Crecemos cuando nos congregamos, cuando estamos oyendo testimonios de unos, de otros, enseñanza, buena enseñanza, enseñanza saludable, enseñanza que te guía a conocer más al Señor. Crecemos cuando entendemos que somos parte de una familia de fe. La familia de la fe es una familia muy especial porque llega a tener lazos más profundos aún que los que proporciona estar de nuestra sangre, con gente de nuestra sangre. La familia de la fe te ofrece cuidados y la familia de la fe es un lugar donde podemos también nosotros desarrollar carácter, en la que podemos entender que el amor cubre multitud de faltas, que el amor nos hace creerlo todo, esperarlo todo, sufrirlo todo, ir más allá de las situaciones y circunstancias. En la familia de la fe, lo perfecto es el Señor. En la familia de la fe, nosotros tenemos testimonio de un hogar, tenemos testimonio de pertenencia, que somos parte, miembros los unos de los otros, y que cuando uno está débil, el otro lo levanta. Cuando el uno cae, el otro está ahí velando, intercediendo por él.
El testimonio de Cristo nos da identidad y nos permite conectar con la familia de Dios. La familia de Dios se reúne en distintos lugares. Hay casas, hay iglesias, hay congregaciones, hay hogares donde se está predicando la palabra de Dios. Hay medios de comunicación a través de los cuales estamos continuamente recibiendo la palabra. La familia de la fe te conecta con el Señor. Pero esa familia de fe no sustituye nuestra búsqueda íntima y personal con el Señor. La familia de la fe simplemente es ese grupo de acompañamiento a través del cual voy a crecer en el Señor. Y cada uno, el Señor lo ubica, lo conecta con un grupo de personas que te van a cuidar y a través de las cuales vas a crecer también. A un grupo de personas que no son perfectas, pero que aman al Señor. Un grupo de personas en las que se desarrolla el carácter de Cristo también, en la que puedes desarrollar habilidades y formas de pensamiento que te ayuden a levantar a otros para Dios. Tener el testimonio de Cristo en el corazón, mira hermanos, nos hace fuertes, nos hace sólidos, nos hace personas que no están tambaleando frente a las adversidades de la vida o frente a las tentaciones. El testimonio de Cristo nos hace entender que le pertenecemos a Dios. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los afanes de la vida, cuando vienen esas decisiones cruciales, el testimonio de Cristo, por su palabra revelada a nuestros corazones, entonces nos permite centrarnos y nos permite decir, bueno Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? Dios tiene contigo cosas maravillosas. Dios tiene para ti planes y propósitos. Dios tiene para ti cosas verdaderas y Dios quiere que crezcamos y el nivel o el tamaño de este crecimiento, el límite de este crecimiento es Jesús. La meta es crecer a la estatura de Jesús, a la estatura de un varón perfecto. Y para crecer como Jesús necesitamos el testimonio de Jesús en nuestros corazones. El testimonio de Jesús en mi vida lo consigo a través de la revelación de la palabra de Dios. No me puedo dar el lujo de pasar un día sin meditar en la palabra de Dios. Cada vez que anhelo la palabra de Dios, está el Espíritu Santo allí, buscándome, tocándome. El Espíritu Santo está anhelándome y diciéndome, búscame, búscame, yo tengo tesoros escondidos para ti. Yo tengo riquezas escondidas para ti. ¿Sabes? Podemos aprender mucho unos de otros. Podemos aprender muchísimo de los testimonios de otros. Pero podemos aprender aún más de la búsqueda íntima, persistente y personal de Dios a través de su palabra. El testimonio de Jesús te va a guiar a un río profundo de su presencia y a nadar de tal manera que tú apliques el conocimiento de la palabra en cuestiones diarias, en cosas prácticas de la vida, en cómo me la llevo con el vecino, cómo tratar con una persona difícil, cómo amar a gente que es difícil de amar. El testimonio del Señor te permite también darte cuenta de cómo tú puedes resolver conflictos, cómo puedes ser una persona de paz, cómo puedes crecer en tu desarrollo personal. El testimonio de Jesús te lleva a eso y mucho más. Siempre el testimonio del Señor te va a guiar a una relación íntima con Dios. Te va a direccionar a escuchar y a ver la palabra de Dios. El Señor nos enseña una parábola, la parábola del sembrador, y habla de 4 tipos de personas. Pero no voy a ahondar en esa parábola en este momento. Simplemente al final de la parábola, cuando Él explica, Él dice que los que son de corta duración, cuando la palabra llega a personas que no prestan atención, son los que ven, viendo no ven y oyendo no oyen, y por lo tanto no entienden. Y cuando no entienden, entonces no se acercan a Jesús.
Y esto me hace ver que el testimonio de Jesús tiene que ver con lo que vemos, con lo que oímos y con lo que entendemos. Cuando vemos a Dios, cuando escuchamos su palabra y cuando entendemos, entonces nos acercamos a Él y podemos decir que su testimonio es firme en cada uno de nosotros. El testimonio de Dios nos lleva a entender las cosas de Dios. Y Dios nos habla de manera sencilla. Dios nos habla para que le oigamos, para que le veamos, para que entendamos y para que nos acerquemos a Él confiadamente, sabiendo que Él nos escucha y que Él está atento a nuestras oraciones. Te invito a desarrollar ese testimonio de Cristo en tu corazón, a estar atento qué es lo que el Señor te está guiando. A veces las distracciones de la vida compiten con ese testimonio, pero sabes, tú puedes hacerte fuerte en el testimonio de Jesús. Puedes hacerte una persona ecuánime, equilibrada, una persona que sabe a dónde va, que no lo tambalean las propuestas de otros, no lo tambalean tampoco las situaciones que parecen buenas, pero que en realidad están enmarcadas en cosas turbias. El testimonio de Jesús te permite buscar la paz y seguirla. Te invito a que junto conmigo crezcamos en lo que el Señor nos direcciona, para que la gracia de Él se manifieste en nosotros y fluya cada día más. Permíteme hacer una oración junto contigo. Señor, te quiero dar gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, que están oyendo, que están viendo, Señor. Gracias porque tú traes revelación a nuestras vidas y porque nos das seguridad y paz. Tú, Señor, traes a nosotros una tangibilidad de tu presencia que nos da seguridad que tú estás con nosotros, que tú estás dentro de nosotros, que nos direccionas, nos guías, Señor. Tus testimonios nos agradan. Tus testimonios, Señor, llegan a ser más dulces que una comida sabrosa. Tus testimonios llegan a ser más apetecibles, decía David, que la plata, que el oro. Tus testimonios, Señor, nos dan rectitud, nos permiten vivir una vida moral, agradable delante de ti. Tus testimonios, Señor, nos dan seguridad y nos permiten descansar en que tú estás con nosotros y que tu palabra nos guía. Gracias por ayudarnos a crecer en este testimonio. Gracias porque has prometido al Espíritu de verdad para enseñarnos y encaminarnos, para guiarnos, Señor, y direccionarnos en todas las cosas. Cuando estamos enfrentando, Señor, corrientes adversas, ayúdanos a sumergirnos en tu palabra, Señor, a ir, Señor, por debajo de la situación, o a volar como las águilas también por encima de las corrientes frías, por encima, Señor, de los vientos contrarios. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, por tu amor y por tus cuidados. Amén.